Estamos en unos tiempos especiales, ¿cierto? Son tiempos bien interesantes y se van a poner más interesantes. Se van a poner más interesantes. Alguien decía, esto está gris y se va a poner oscuro. Pero en medio de todas estas situaciones que se están presentando, hay esperanza. Estaba meditando en la palabra del Señor y en mi devocional. Y uno a veces se enfoca en muchas cosas y pierde de vista lo esencial, lo prioritario. Y por eso le colocaba esta reflexión en lo que más debemos enfocarnos. ¿Y qué será en lo que más debemos enfocarnos? Pues para eso tenemos que hacer como una especie de reflexión en la realidad que estamos viviendo. Este es un mundo donde nada nos satisface. El mundo nos ha ido condicionando a tal nivel donde casi, casi, casi nada nos satisface. Y por eso para mucha gente nada es suficiente. Eh, no es suficiente ni lo que comemos porque comemos algo y ya estamos pensando en otra cosa, ¿no? Yo siempre me acuerdo de una anécdota de mi mamá. La fue a visitar un primo a su casa. Él estaba viviendo en el norte del valle y la fue a visitar a Cali. Y empezaron a entablar relación. Entonces él llegaba temprano a hacerse sus exámenes médicos y, y ya cuando cogió confianza, entonces pues ella le ofrecía desayuno. Mi mamá siempre ha sido muy generosa, ¿no? Siempre le sirve a uno una libra de arroz con dos papas, una arepa. Bueno, eso es bastante abundante. Sí. Y nuestro primo, ¿cierto? Él terminaba de desayunar y le decía, ella se llama Esther Julia, ¿no? Y le decía, Esther Julia, por el desayuno no te preocupes, preocúpate por el almuerzo. O sea que la visita iba para largo, ¿no? Nosotros vivimos en un mundo donde nada es suficiente. Y como les decía ahora, ni lo que comemos, ni lo que vestimos, porque uno se viste y al rato está uno diciendo, ah, me hubiera puesto el amarillo o el verde o el rojo, ¿cierto? No nos satisface. Ni lo que vemos, ¿no? Uno a veces está viendo cosas y las entiende, las malinterpreta. Y también lo que oímos, ¿no? Nada, nada, absolutamente. A veces ni las personas con las que nos relacionamos, porque a veces las personas están en una situación difícil o están despistadas y de pronto pasaron por el lado de uno y no nos vieron y entonces uno dice, vea, ¿sí ve? Ya no me saludó y empieza todo el problema, toda la situación que nosotros podemos vivir en esas realidades emocionales. Y meditando en esto, miraba que la vida, las circunstancias, aún los placeres que nosotros pudiéramos disfrutar, por mucho que los practiquemos, nos dejan vacíos. Siempre el ser humano, desde Adán, cuando salió del Edén para acá, siempre los seres humanos estamos con hambre y con sed espiritual. ¿Y qué es lo que realmente debería satisfacer? Es la pregunta que deberíamos hacernos nosotros, ¿cierto? ¿Qué es lo que realmente debería satisfacer nuestra vida? Y voy a invitarles a que vayamos
el Nuevo Testamento, allí en Primera de Tesalonicenses, en esta carta a los tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, voy a usar la traducción en lenguaje actual, y dice allí, vamos a leer varios versos, pero inicialmente voy a leerles el verso 1. Dice, queridos hermanos, en Cristo nosotros le hemos enseñado a vivir como a Dios le agrada. Y ustedes en verdad viven así. Ahora les rogamos y los animamos de parte del Señor Jesús a que se esfuercen cada vez más por seguir viviendo así. Interesante, ¿cierto? Y es un desafío. ¿Cómo nosotros deberíamos enfocarnos y enfocarnos en lo que tiene propósito? Y por eso pensaba, ¿no? En lo que nosotros, en lo que más debemos enfocarnos. Y en lo que más debemos enfocarnos, en lo que realmente debería satisfacernos, pues primero que todo, mirando este pasaje, es poder vivir una vida en constante crecimiento y que le agrade a Dios. Y eso es lo que nos está diciendo allí en el verso 1, ¿cierto? Que se nos ha enseñado a vivir como a Dios le agrada. Ahora tenemos que estar enfocados en lo que Dios dice a través de su palabra, que es lo que a Él le agrada. Y uno podría colocar un ejemplo, ¿no? ¿A Dios le agrada la mentira? No, ¿cierto? Hay un antivalor, ¿sí? Hay algo que no es un principio que le agrada a Dios. Y más abajo, ahí mismo, en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, en el verso 9 y en el verso 10 dice, no hace falta que les escriba acerca del amor que debe existir entre los miembros de la iglesia, pues Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. Así lo han hecho ustedes con todos los seguidores de Cristo en la región de Macedonia. Y dice, les rogamos entonces que se amen más y más. Y hay unos énfasis allí interesantes en la Biblia que nos llevan a entender lo que realmente debería satisfacer. Y lo que realmente debería satisfacer, como les decía ahora inicialmente, es vivir una vida en constante crecimiento que le agrade a Dios. Pero lo segundo allí es amar a Dios, amarnos a nosotros mismos y poder amar a los demás. Y como dice al final de esa frase, más y más, ¿sí? Debería ser creciente esto que habla aquí. Pero yo estaba pensando en esto, en lo que más deberíamos estar enfocándonos y meditando en esto, entonces buscaba en uno de los pasajes que leía en mi devocional ahí en Proverbios, y voy a centrarme un momento en Proverbios capítulo 24. En Proverbios 24, utilizando la misma versión, la traducción en el lenguaje actual, a partir del versículo 23 en adelante, hay unas cosas interesantes que habla aquí. Dice, la siguiente es otra lista de dichos. Todo juez debe ser justo y no favorecer a nadie. Versículo 24. Si declara inocente al culpable, merece que todo el mundo lo maldiga y lo desprecie. Versículo 25. Si condena al culpable, es bien visto y alabado. Y sigue allí, dice, una respuesta sincera es tan dulce como un beso.
Si piensas construir tu casa, atiende primero a tus negocios y no desatiendas a tu familia. Interesantes todos estos dichos y recomendaciones. Y sigue diciendo ahí en el versículo 28, no des falso testimonio ni mientas en contra de tu amigo. Nunca pienses en la venganza. Abandona esa idea. En cierta ocasión pasé por el campo y por la viña de un tipo tonto y perezoso. Por todos lados vi espinas. El terreno estaba lleno de hierba y la cerca de piedras derribada. Lo que vi jamás se me olvidó. Y de allí saqué una lección. Si te duermes un poco y te tomas la siesta, y si tomas un descansito y te cruzas de brazos, acabarás en la más terrible pobreza. Y aquí hay una cantidad de enseñanzas importantes que deberíamos nosotros conocer, reflexionar y como les decía inicialmente y es la propuesta de esta reflexión, en lo que más deberíamos estar enfocados, ¿sí? ¿Y qué es en lo que más deberíamos estar enfocados? Pues primero que todo, debemos enfocarnos más en adquirir la sabiduría de Dios. Porque eso es lo que dice allí, ¿no? Mire el versículo 23, voy a leer en otra versión, la nueva versión internacional, dice en el versículo 23, también estos son dichos de los sabios. No es correcto ser parcial en el juicio. Quien declare inocente al culpable, lo maldecirán los pueblos y lo despreciarán las naciones. Y aquí nos habla la palabra de Dios y es la recomendación de que debemos enfocarnos más en adquirir la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque solo Él da y es provechoso practicar esa sabiduría. Si Dios nos motiva a ser sabios, pues nosotros tenemos que aprender a ser sabios y actuar en sabiduría. Y como hijos de Dios debemos juzgar con imparcialidad en el cargo, en el rango, en el rol en el que nosotros estemos, siempre debemos buscar la manera de juzgar con imparcialidad, porque eso para nosotros es provechoso, está diciendo la palabra del Señor. Y si usted mira el versículo 26, allí dice, una respuesta sincera es como un beso en los labios. Los que hemos tenido la oportunidad de disfrutar del amor conyugal, ¿cierto? El besarnos en los labios es emocionante, a mí me encanta, ¿cierto? Pero lo que nos está dando a entender allí la palabra del Señor es que debemos ser honestos en nuestro hablar. O sea, cuando nosotros expresamos lo que expresamos, debemos hacerlo con honestidad. Pero también debemos cultivar la fidelidad. Ahí dice, releyendo en esta nueva versión internacional, el versículo 28 dice, no testifiques sin razón contra tu prójimo, ni mientas con tus labios. No digas, le haré lo mismo que me hizo, me desquitaré por lo que me hizo. Y encontramos allí entonces que debemos mostrar dominio propio, porque quien ejecuta la justicia es Dios. Yo no estoy llamado a ejecutar la justicia, es Dios el que lo hará y lo hará de la manera adecuada. Y más abajo al final, en el versículo 33 dice, un corto sueño, una breve siesta, un pequeño descanso cruzado de brazos
y te asaltará la pobreza como un bandido y la escasez como un hombre armado. Y es que nosotros debemos evitar la ociosidad. Mire que hay muchas recomendaciones que encontramos aquí que nos hacen entender que debemos enfocarnos más en adquirir la sabiduría de Dios. Y todas estas son cosas que tienen que ver con la manera correcta como nosotros debemos obrar, actuar, movernos. Aquí nos habla de principios, ¿cierto? Nos está hablando de sabiduría, nos está hablando de imparcialidad, nos está hablando de honestidad, nos está hablando de fidelidad, nos está hablando de dominio propio, nos está hablando de diligencia. Si nosotros nos enfocamos más en adquirir sabiduría, desarrollaremos esos principios. Y es la recomendación que nos hace Dios a través de su palabra. Pero no solamente debemos enfocarnos más en adquirir la sabiduría de Dios, sino lo segundo, debemos enfocarnos más en agradar a Dios. Cuando uno se relaciona con ciertas personas, la gente después cuando tiene la oportunidad de dar alguna expresión de uno, dice, qué persona tan agradable, ¿cierto? Y, y uno juzga también negativamente, ¿no? Porque cuando a uno no le gusta a alguien, uno dice, ah, qué persona tan cansona, ¿cierto? Pero el Señor nos llama a nosotros a que debemos enfocarnos no solamente más en adquirir sabiduría de Él, sino en enfocarnos más en agradarle. Y en otro verso o en otra porción mejor del Nuevo Testamento, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 20, déjame, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, Primera de Tesalonicenses 4, desde el versículo 1 en adelante, pero voy a tomar varios versos. En el versículo 1, Nueva Versión Internacional, dice, por lo demás, hermanos, les pedimos encarecidamente en el nombre del Señor Jesús, que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios, tal como lo aprendieron de nosotros. De hecho, ya lo están practicando. Y como nos han enseñado antiguamente, las buenas costumbres hay que estarlas practicando constantemente, pero para poderlas practicar hay que aprenderlas y para poderlas aprender hay que enseñarlas, ¿cierto? Y Dios hace como esa especie de metodología en su palabra a través de lo que transmite el apóstol Pablo a los tesalonicenses en esta carta. Y vemos entonces que debemos enfocarnos más en agradar a Dios. Y aquí hay varias recomendaciones que debemos progresar, como dice ahí el versículo 1, debemos progresar en el modo de vivir. No podemos quedarnos estancados. Nuestra manera de vivir es fundamental para el cambio y la transformación. Hoy nos están vendiendo todo un proyecto de cambio, ¿cierto? Todo un proyecto de transformación. Pero esos proyectos de cambio y de transformación social, político, económico, religioso, bueno, en todas las esferas de la sociedad, no se van a lograr si no hay un cambio en el corazón de cada uno de nosotros. Y por allá en otro pasaje, también en la palabra de Dios dice que si no cambiamos nuestra manera de pensar, no va a cambiar nuestra manera de vivir, ¿sí? Entonces, hay algo que tiene que ver con nosotros en nuestra responsabilidad individual al relacionarnos con Dios para poder tener la oportunidad de relacionarnos bien con los demás.
Debe haber progreso en el modo de vivir. Pero más abajo, Primera de Tesalonicenses 4, versículo 10, Primera de Tesalonicenses 4, versículo 10 dice, en efecto, ustedes aman a todos los hermanos que viven en Macedonia. No obstante, hermanos, los animamos a amarse aún más. Y aquí vemos otro detalle. Debe haber un amor constante y en crecimiento. No es fácil relacionarnos porque somos seres imperfectos, somos seres emocionales. Y entonces mientras el uno tiene frío, el otro tiene calor. Mientras el uno tiene hambre, el otro ya está saciado, ¿cierto? ¿Sí? Mientras el uno quiere ir hacia la derecha, el otro se quiere ir hacia la izquierda. Y eso es un conflicto todo el tiempo, ¿no? ¿Sí? Sucede mucho en las parejas, ¿no? Que uno va cogido de la mano, muy romántico, y cuando uno siente, ¡pum!, lo mandaron para un lado, ¿no? Y uno pensando ir para allá y ella pensando ir para acá. Por eso, una clave que siempre le enfatizamos en las relaciones de parejas y en todas las relaciones interpersonales es que antes de tomar una acción, de asumir una decisión, tenemos que estar de acuerdo, porque debemos ir en la misma dirección, ¿sí? Para no tener dificultad, porque si no vamos en la misma dirección, nos distanciamos. Eso sucede con Dios. Y entonces uno a veces dice, sí, yo voy con Dios, pero y Dios dice, hace rato que se perdió del camino. Sí, porque se fue por donde quería, ¿no? No se fue por donde Dios le estaba diciendo, sino por donde quería. Y ahí nos está hablando entonces que debemos nosotros como hijos de Dios enfocarnos más en agradarle a Él, ¿sí? Enfocarnos más en agradarle a Él. Pero si usted se devuelve allí al versículo 4 y 5, estoy haciendo un recorrido, son varios pasajes, porque todos los días en la Biblia, en un año, leo varios capítulos, pero hay partes muy interesantes. Dice en el versículo 4 y 5 que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos, que no conocen a Dios. Y no solamente debemos, producto de estar enfocados en agradar a Dios, estar progresando en nuestra manera de vivir como hijos de Dios, en estar desarrollando ese amor en constante crecimiento, sino también como nos lo plantea allí, debemos desarrollar pureza física y sexual. Y por eso está hablando que vivamos, dice, vivamos aprendiendo a controlar nuestro propio cuerpo. Y uno va cultivando eso desde niño, ¿no? Por ejemplo, cuando el niño nace, no tiene control de sus esfínteres, ¿sí? Pero en la medida que va madurando, aprende, ¿sí o no? Y ya uno como papá, si es sabio, pues le va enseñando desde muy temprana edad a que aprenda a controlar sus esfínteres. Ya uno cuando adulto, ¿no? A veces se vuelve un retroceso porque cuando ya uno va madurando, va como otra vez hacia la niñez porque ya va perdiendo control de los esfínteres y bueno, todo ese detalle de la parte física. Pero aquí habla de la pureza física y sexual. Eh, una, un detalle allí es enfocarse en el hecho de que tenemos que cuidar todo nuestro ser. Y en el verso 7, que estaba leyendo también, y en el verso 8 dice, Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios,
quien da a ustedes su Espíritu Santo. Y habla de la santidad, habla de la belleza espiritual. Si nosotros somos conscientes de en qué deberíamos estar enfocándonos permanentemente, o en lo que más deberíamos estar enfocándonos, es en agradar a Dios. Y el agradar a Dios tiene que ver con esa santidad o esa belleza espiritual, que debe ser interna. Uno a veces se arregla mucho, ¿no? Uno se peina, se pone como decía mi papá, el veintiúnico, ¿no? El del domingo, ¿sí? Pero también hay que mirar el corazón. La santidad, desde la visión teológica, es progresiva, ¿no? Hay una santidad que es posicional, la que adquirimos al aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, que ha sido producto de un acto de fe, pero también viene una santidad que es progresiva. ¿Y qué significa eso? Que debe ir en un proceso de crecimiento y de madurez la persona que ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Ahí tenemos todas estas recomendaciones. Y que ese amor, el verdadero amor, sea un amor verdadero y mutuo, como lo leíamos en el verso 10. Dice, en efecto, ustedes aman a todos los hermanos que viven en Macedonia. No obstante, hermanos, los animamos a amarse aún más. O sea, no simplemente, ya, yo amo, sí, a esa persona, sino cada vez amar más a esas personas con las que nosotros nos relacionamos. Pero algo interesante para agradar a Dios también está en el versículo 11 y en el 12. ¿Y en qué consiste? Pues sencillamente en que no seamos metidos en la vida de los demás. ¿Cómo así? Sí, mire lo que dice allí. Versículo 11 dice, a procurar vivir tranquilos. Cuando a usted se le pierde la tranquilidad, cuando usted se mete en la vida de los demás. Dice allí, a procurar vivir tranquilos, a preocuparse, no preocuparse, sino a ocuparse de sus propias responsabilidades y a trabajar con sus propias manos. Así les he mandado. Y en el versículo 12 dice, para que por su modo de vivir se ganen el respeto de los que no son creyentes y no tengan que depender de nadie. Y pues lo que nos enfoca allí este pasaje es que usted y yo debemos estar centrados en nuestros propios asuntos, en las responsabilidades que hemos adquirido, pero también en el ser diligentes. Y habla de una vida dinámica, ¿no? No de una vida que sea ociosa. Y algo que me gusta en el verso 13 en adelante es el hecho de que si nosotros realmente queremos agradar a Dios y debemos estar enfocados más en agradar a Dios, es cultivar nuestra esperanza. Dice en el versículo 13, hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. Y aquí está hablando de la muerte, ¿cierto? Aquí nos está hablando de la muerte, pero nosotros tenemos que cultivar como hijos de Dios esperanza. La muerte es un tema que debemos tratar, pero con una actitud bíblica. Porque si usted hoy le pregunta a la gente que no conoce de Dios sobre la muerte, la gente dice, nos meten al hueco, nos creman y hasta ahí llegó el cuento.
pero la Biblia nos habla de esperanza, ¿sí? Y nosotros deberíamos entender que hay esperanza y que esa no ha terminado. Dice el versículo 14 en adelante, ¿acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él, conforme a lo dicho por el Señor. Afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. Y ahí empieza a hablarnos sobre un acontecimiento que estamos esperando como iglesia, como cuerpo de Cristo, como cristianos, que es el rapto de la iglesia. ¿Sí? Y en el versículo 16 dice, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice allí. Versículo 17. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire y así estaremos con el Señor para siempre. Y miren la frase final ahí en el versículo 18. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. ¿Qué deberíamos hacer nosotros para estar enfocados en agradar a Dios? Meditando en esto que nos dice aquí la palabra del Señor, que debemos procurar, nosotros debemos procurar cultivar nuestra esperanza. Pero también debemos enfocarnos más en escuchar a Dios. La palabra del Señor nos insta a que seamos sensibles a su voz. Él nos habla, ¿sí? Él habla con una voz potente, contundente, y esa voz potente, contundente de Dios genera un efecto en nuestra vida. Y si nosotros la hemos escuchado y la hemos recibido, esa palabra santa de Dios va a generar un cambio, va a producir un efecto y ese efecto se va a ver a largo plazo. ¿Sí? Como cuando a uno le cortan el pelo bien bajito, ¿cierto? Te lo miran el primer día y después de unos días y todavía se sigue notando que tiene el pelo corto, ¿cierto? Hay cosas que deben caracterizarnos a nosotros y que deben verse en nosotros, que no son de tanto del tipo físico, ¿cierto? Porque uno con los años se le va poniendo blanca toda la cabellera, como dice la canción, ¿sí? Pero en la medida que vamos creciendo y madurando físicamente, nosotros también debemos crecer y madurar emocional y espiritualmente. Y para cerrar allí, otro pasaje que miraba en el Antiguo Testamento, en el libro de Jeremías, perdón, Jeremías capítulo 23. En Jeremías capítulo 23, en el verso 9, dice, en cuanto a los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí y se me estremecen los huesos por causa del Señor y de sus santas palabras. Hasta parezco un borracho, alguien dominado por el vino. Y meditaba en todo este pasaje y la realidad es que nosotros debemos ser muy cuidadosos porque la palabra de Dios es santa y Él es un Dios celoso que aborrece el pecado. Si usted mira el versículo 10 dice, la tierra está llena de adúlteros por causa de la maldición, está de luto y los pastos del desierto se han secado,
los profetas corren tras la maldad y usan su poder para la injusticia. Y él está recordando que muchos de los que iban y le hablaban a la gente mensajes en nombre de Dios eran gente mentirosa, gente que decía mentiras. Él es un Dios celoso. Dios siempre nos habla, pero nosotros debemos aprender a oír la voz de Dios. A eso estamos llamados como hijos de Dios. Pero no solamente oírla, tenemos que escucharla y tenemos también que proclamarla. Porque también la gente tiene que conocer la verdad. Porque si la gente conoce la verdad, la gente va a tener la oportunidad de hacerse libre. Porque a eso es lo que dice la misma palabra. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad les permitirá pensar de una manera diferente a como piensa este mundo, este sistema en el que vivimos, como nos lleva a pensar nuestra misma naturaleza humana, pecaminosa, equivocada, o como nos hace pensar por el engaño nuestro adversario, nuestro enemigo espiritual. Y hoy estamos en un mundo donde hay mucha incertidumbre y mucho engaño. Y a veces nosotros le estamos prestando mucha atención, oyendo mucho lo que otros dicen sin corroborarlo con lo que la palabra de Dios dice. Y eso estaba pasando aquí en el Antiguo Testamento. Y por eso Jeremías denuncia acerca de esos profetas mentirosos, gente que manipula. Hoy estamos en medios donde nos están manipulando, todo el tiempo nos están engañando, manipulando constantemente, ¿sí? Y no nos están diciendo la verdad. Ante eso, ¿a quién debemos ir? ¿Cuál es nuestra fuente de información para conocer la verdad? Tiene que ser la palabra. Esa palabra pura, esa palabra santa, esa palabra que no ha sido alterada. Necesitamos conocerla. Eso requiere de un compromiso de profundo conocimiento y relacionamiento con Dios para poderla entender. No nos conformemos meramente con leerla. No nos conformemos meramente con oírla. Nos han enseñado hace mucho tiempo que hay que oírla, que hay que leerla, que hay que estudiarla, que hay que meditarla y hay que memorizarla. Y producto de eso va a haber crecimiento. Entonces, en lo que más debemos enfocarnos es en agradar a Dios, en adquirir más sabiduría de Dios, en nosotros estar permanentemente escuchando a Dios y producto de eso, entender que Él siempre nos va a estar hablando. ¿Qué tal si nos ponemos de pie para dejar allí y oramos? Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias.